Muy buenas noches, estimado auditorio. Nuevamente nuestro programa de Tu Espacio, que se transmite todos los lunes de las 8 a las 9 de la noche. En esta ocasión tenemos dos grandes invitados, ¿sí? Tenemos al licenciado Mario Alberto Juárez Herrera y al licenciado Ernesto Meana. Mario, Ernesto, bienvenidos. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Muchísimas Hola, Mario. Gracias. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, me voy a permitir leer un poquito el currículum del licenciado Mario Alberto Juárez. Es el siguiente: es abogado, originario del estado de Tabasco, graduándose como licenciado en Derecho por el TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Ha cursado estudios de posgrado en la Universidad Panamericana en materia de políticas públicas y gobierno, y es diplomado de Derecho Inmobiliario impartido por el ITAM. Se desempeñó en el sector público como jefe de departamento del Instituto Federal Electoral, hoy el INE. Ha colaborado en el Senado de la República, en diversas notarías públicas en la Ciudad de México y en prestigiados despachos de abogados. Actualmente es director general de Revo Inversiones, empresa dedicada a la comercialización y administración de cartera vencida, hipotecaria principalmente. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el ejercicio profesional dentro del sector inmobiliario. Ha obtenido varios reconocimientos en el ámbito académico y profesional, participando en mesas redondas, conferencias en materia inmobiliaria y financiera. El día de hoy vamos a platicar con el licenciado Juárez sobre los mitos y realidades de las sesiones de derechos litigiosos y los remates hipotecarios. Mario, nuevamente muchísimas gracias. Al contrario. Y bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra entrevista, sí, en esta ocasión, donde hemos recibido, pues, ahora sí que inquietudes de los televidentes, ¿sí?, acerca de este tema, ¿no?, de la cesión de derechos litigiosos, los remates hipotecarios, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, y todo eso acerca de esto, ¿no? Ahora sí que es un mito, y bueno, pues, qué mejor que te tenemos a ti, está Ernesto también con nosotros, Claro que sí. quien también es abogado, y bueno, vamos a empezar a hacer una serie de preguntitas. Por ¿sí? supuesto que sí. Y vamos avanzando sobre el tema. Adelante, Perfecto. por favor. Bueno, ¿en qué consiste el negocio de la cesión de derechos litigiosos de créditos con garantía hipotecaria? Bueno, antes que nada, agradeciéndote, Héctor, Ernesto, la invitación a ti y a tu audiencia para que podamos hablar de este tema. Como bien dices, es un tema que está ahorita un poquito relevante por el hecho de que son oportunidades, ya contestando un poquito la pregunta, son oportunidades de inversión de carácter inmobiliario. Se trata de incrementar un patrimonio, incrementar el patrimonio de las personas, pero a bajo costo, a comparación de los valores comerciales o de mercado, que hoy día, desafortunadamente, la plusvalía está incrementando mucho más. Y a la gente se le hace un poquito más complicado, obviamente, adquirir este tipo de oportunidades, ¿no? Porque el tema es, mucha gente dice, pues a lo mejor no me quiero embarcar con un crédito a tanto tiempo, a 20, 30 años, y tengo por ahí a lo mejor algún capital en donde lo puedo invertir en una propiedad que me salga con un determinado porcentaje a comparación del valor comercial. Entonces, en pocas palabras, es un negocio inmobiliario en el que se puede incrementar el patrimonio, ya sea como patrimonio o para negocio, pero a un costo bastante considerable, ¿no?, a comparación de los que se encuentran en el mercado. Ok, ese costo depende ¿en base a qué? Depende de algunos factores, ¿como cuáles? Pues obviamente del tipo de vivienda de que se trate, ¿no?, principalmente. Llámese pues casa habitación, llámese algún departamento, llámese algún local comercial, alguna nave industrial, algún edificio. Por otra parte, depende también de qué tan regularizado esté el inmueble. ¿Por qué? Porque las instituciones financieras, cuando otorgan algún crédito hipotecario, pues bueno, lo otorgan en determinado tiempo a tantos años. Entonces, cuando se quiere, de cierta forma, adquirir este tipo de cartera vencida, cuando ya se encuentra en una etapa inicial o en una etapa final, depende prácticamente de ese factor para que se pueda determinar algún tipo de precio, ¿no? Ok. El proceso de los remates judiciales o la cesión de derechos litigiosos, ¿cuánto tiempo lleva? Puede variar. ¿Cómo es? Bueno, Claro para sí. explicarlo al público, ¿no? Claro que sí, puede variar. Aquí Ernesto no me dejará mentir que dependiendo la etapa en la que se encuentre es el tiempo que se va a tardar en regularizar el inmueble. Es decir, si apenas queremos regularizar
en un procedimiento legal el inmueble para poderlo escriturar, desde una etapa inicial se puede tardar 12, 24, 36 meses. Todo depende de lo rápido que se hagan los trámites y que también de cierta forma las autoridades nos apoyen en cumplir con esos trámites. Es decir, nosotros solicitarles a las autoridades competentes todas las gestiones necesarias y por parte de ellos también que hagan el trabajo correspondiente, ¿no? Entonces el tiempo prácticamente varía dependiendo la etapa en la que se encuentre o qué tanto nos falte por regularizar el inmueble. Okay. En muchas ocasiones, bueno, se ha comentado y se les comenta a veces a la gente que esté interesada en este tipo de inmuebles, que dependiendo del proceso en el que se toma, bueno, pueden obtener un descuento hasta del 80%, Así 60% y así, ¿no? Así es. Hasta llegar ya, hay casos en los que ya están adjudicados. Así es. Y ya el descuento ya es mucho menor. ¿Por qué? Por una simple razón, porque entre menos tiempo falte para la regularización y la escrituración del inmueble, pues obviamente el incremento del valor pues va para arriba, ¿no? Es decir, si entre más se asemeje una compraventa directa, entonces menor es el descuento. ¿Por qué? Porque ya estaríamos hablando casi como una compraventa directa de aquellas inmobiliarias que manejan a lo mejor un inmueble en donde los puedes ver, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos demostrarle a las personas que están interesadas en este tipo de producto que lo que le falta con la documentación pertinente para que ellos corroboren con la certeza jurídica que esto merece, que en la etapa en la que nos encontramos. Si me permites, Héctor, sí, claro, sí, intervenir un poquito, y queridos amigos que nos escuchan y nos ven, y las cosas que ha señalado Mario Alberto Juárez son absolutamente verdades absolutas. Al hablar de mitos y realidades de la cesión de derechos, es muy cuidadoso lo que tiene que tener una persona que va a enfrascarse o a incursionar en ese tipo de espacios o de experiencias inmobiliarias. Yo quisiera señalar que gran cantidad de tu auditorio el día de hoy, mi querido Héctor, está prácticamente inmiscuido y relacionado con los temas inmobiliarios. No solamente porque tenemos en nuestra audiencia a los amigos de AMPI Ciudad de México, sino de otras organizaciones que también gremiales se dedican a los temas inmobiliarios. Y en AMPI cuidamos en mucho lo que significa tener la seguridad jurídica, la certeza jurídica de lo que vamos a hacer con un cliente al cual le vamos a ofertar un producto. Héctor, no se trata nada más de decir, bueno, tengo esta cartera, estas propiedades de un cliente que te llevó un inmueble y que tú vas a poder ofertarlo, correrlo, tener obviamente ya el manejo de la exclusividad de la operación. Sino aquí estamos obviamente señalando que puede haber una cartera muy grande, Mario, un abanico muy grande de diferentes expectativas comerciales, no solamente en precio, queridos amigos, sino obviamente también en ubicación del lugar, no solamente casas, sino departamentos habitacionales, sino también obviamente oficinas y bodegas. Hay un abanico muy grande en el cual las personas, Héctor, pueden obviamente tener interés y buscar la posibilidad de adquirir un bien inmueble que tenga toda la seguridad jurídica de que la adquisición de la propiedad va a ser estrictamente apegada a la ley. Eso es lo más importante. ¿Por qué señalamos en el comentario que tú y yo platicamos en alguna ocasión, Héctor, de mitos y realidades? Pues porque realmente hay tal cantidad de abusos, tal cantidad de personas que se han ostentado como abogados, y no lo son, que se han hecho pasar por procesos inmobiliarios y no lo son, tantas personas que ven los remates judiciales en los estrados del juzgado, en los tableros de los juzgados civiles, que es en los lugares que mayormente se hacen los remates judiciales, y entonces están, valga la expresión de la palabra, Héctor, coyoteando y buscando a ver en dónde encuentran que exista ya una propiedad lista para salir a remate, y ahí con la especulación de poder obviamente comparecer como licitadores en un remate judicial, se apersonan. Cuidado, queridos amigos, de hacer esto. Siempre, Héctor, tendrán que hacer una operación acercándose a profesionales inmobiliarios, personas con experiencia, personas que se dedican a este tipo de giro. Mario Alberto Juárez y su equipo de profesionales se dedican a este tipo de segmento. Yo he estado con él muy cercano, he estado apoyando las partes legales de todo ello. Héctor, me he inmiscuido, igual que mis queridos amigos, los abogados que están con nosotros, amigos, están perfectamente capacitados para tener todo ello. Tenemos un cuerpo colegiado de abogados estrictamente capacitados con esto. Por esa razón, hay que ser cuidadoso, porque las cosas no son como se presentan.
Señalaba Mario que hay que tener cuidado, hay que ser objetivo, hay que ser analítico con la documentación. ¿De dónde, Héctor? 2 temas: registro público de la propiedad, investigación del inmueble, checar perfectamente cómo está su composición, cómo está el tracto sucesivo de la persona que está supuestamente sujeta a un proceso de carácter judicial, que es el deudor, y luego también, por supuesto, en el juzgado. Porque si no tenemos esa capacitación y tenemos, por supuesto, la posibilidad de conocer el registro público y el tribunal en donde está el expediente, no sabemos cómo está. Y ahí vienen, Héctor, los fraudes amigos, la simulación, viene la falsedad de la promesa, y entonces entramos en esos mitos y en esas cuestiones que son falsas y que nos conducen a que las personas desconfíen de una posible operación no vulnerable, transparente y perfectamente apegada a la ley, para poder hacer asequible un inmueble patrimonialmente a favor de terceras personas. Tenemos que tener paciencia, es clarísimo, y capacidad económica para la inversión, en este caso, del dueño, del cliente de nosotros. Ok. Y que vale la pena mencionar, ¿no? Realmente no están comprando la propiedad como tal. Eso es exacto. Principalmente no. Esa es una nota muy importante. Lo que Claro compran que sí. son la cesión de derechos. Es los un derecho de cobro que trae como garantía un inmueble, y que al momento de que se ejecute esa garantía ya pasa a ser un patrimonio, ya pasa a ser un inmueble al momento que se pueda adjudicar. Pero solo hasta que venga una adjudicación. Mientras te conviertes, antes era el banco, para que entendamos, amigos míos, el banco que ustedes quieran, para no dar un spot comercial y luego me multen por andar diciendo cuál es el banco, aunque Banamex es el mejor banco, ¿no? Nuestros amigos de Banamex. En lugar de ser ahora el banco, con el crédito que tienen con Juan Pérez, transformamos y llega Héctor Alfaro, y ahora es el que adquirió los derechos de esa cartera de cesión de derechos litigiosa, y se convierte en el acreedor, pero nada más. Si el deudor el día de mañana consigue el dinero, consigue los recursos y liquida hasta el último centavo de capital más intereses ordinarios y accesorios y moratorios, salva su propiedad. Entonces, en este caso, quien invirtió en la propiedad, que es Héctor Alfaro, al adquirir la cesión de derecho en un precio X, tiene garantizado su recuperación de dinero, Héctor. No estamos hablando de que lo va a perder. ¿Por qué? Porque si el señor Rodríguez, que es el que debe el dinero, al final consigue, antes de que se finque la aprobación del remate, salva su propiedad y la recupera. Nada más que tendrá que pagarte a ti, pues, la totalidad de lo que hay pasivo. Claro. Y tú No ya es invertiste y lo vas a recuperar. Claro. Ese es el peor escenario. Bueno, si me lo permiten, Mario, Ernesto, vamos a un corte y regresamos. Entonces vamos a un corte y estamos con ustedes en un rato. Gracias. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv.
Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Muy bien, señor auditorio, regresamos nuevamente a nuestro programa. Y bueno, se integra con nosotros ya Saúl Galarza, que ya lo conocen, es nuestro coconductor del programa, nada más que ahorita por cuestiones de tráfico, lluvia y demás, se le hizo un poquito tarde. Y bueno, pues Saúl, bienvenido. Héctor, muchísimas gracias, amigos del auditorio, como siempre es un gusto saludarlos y bueno, con invitados de lujo esta noche. Hoy tenemos invitados de lujo, ¿cómo ves? Excelente, bueno, pues damos seguimiento muy puntual a lo que estábamos platicando. Vamos a continuar. Muchísimas gracias, Saúl. Bueno, otra de nuestras preguntas, y más o menos que nos puedas ampliar un poquito más este tema es, ¿qué es un remate judicial bancario y cómo funciona? Un remate como tal, un remate judicial, es una subasta pública, como anteriormente lo comentó Ernesto. Es decir, es una etapa en la cual un inmueble sale a remate por el incumplimiento de pago y un posible postor, un posible adquirente, pues se pasa a su propiedad con esa adjudicación para efecto de que pueda tirar un título posteriormente. ¿Qué? ¿Un título de qué? Un título de propiedad. Es decir, una vez que ya queda firme esa adjudicación, el adjudicatario tiene que escriturar el inmueble para que ya pase a ser formalmente y jurídicamente un inmueble que está dentro de su patrimonio. Entonces, este tema, pues prácticamente del funcionamiento, pues es mediante un proceso legal. Se da mediante un proceso en el cual inicia con una demanda, se tiene que demandar obviamente, en este caso al acreditado, que en ese momento se convierte ya en un formal deudor para efecto de que pueda, o una de dos, o cumplir con la obligación de pago, o dos, a final de cuentas, poder entregar la garantía o buscar que entregue la garantía, que es el inmueble, para poder darse el acreedor satisfecho en el adeudo. Entonces, sinceramente, es un procedimiento que lleva una serie de pasos concatenados para efecto de conseguir la adjudicación de un inmueble mediante una subasta pública. ¿Ok? ¿Qué similitud tiene con la cesión de derechos? La similitud, pues bueno, prácticamente la cesión de derechos es la figura jurídica por medio de la cual un acreedor le transmite a un tercero, que es llamado cesionario, para efecto de acreditarse como en sustitución del primer acreedor. Entonces, en este sentido, se sigue representando al último acreedor. Es como si el banco ya no es, como anteriormente dijo Ernesto con este banco, ya es un tercero, ya es Juan Pérez. Entonces, ese Juan Pérez es el nuevo acreedor que funge en sustitución del banco. Entonces, lo que tiene que hacer el deudor es pagarle ya no al banco, sino a él, en su casa. Aquí, si me permite, Saúl y Héctor, yo haría a la audiencia el siguiente comentario. Lo que señala Héctor es perfectamente claro, no hay duda, y yo nada más matizo lo siguiente. Tiene que notificarse y debe notificarse esa cesión de derechos al deudor, sí. La pregunta ¿es posible? ¿Es necesario? La respuesta es sí. Háganlo. El no hacerlo va a generar un problema de fondo procesalmente y eso puede generar una situación de conflicto con una situación de una sentencia negatoria y en perjuicio del nuevo acreedor si no se hace el procedimiento de notificación. ¿Por qué? Porque el deudor va a pensar y puede tener una defensa de que le sigue debiendo al banco, porque nunca ha sido notificado de la cesión de derechos para decir que ahora Juan Pérez es el nuevo adquirente de los derechos que tiene ese crédito y que está radicado ya en un juzgado. Entonces, puede hacerse la cesión de derechos antes del procedimiento judicial, o puede hacerse durante el procedimiento judicial hasta antes de que se finque la aprobación del remate. Con una sentencia, que era tu pregunta, Héctor, ¿qué pasos hay? Es una defensa, está la garantía de legalidad de audiencia y de seguridad jurídica de todo gobernado, sus derechos humanos estarán protegidos, para que al final del camino se llegue a una sentencia y en la sentencia condena, queda firme y después se procede al remate.
y esa otra sentencia que se llama interlocutoria, sentencia de aprobación de remate, queda fincado y ya no tiene vuelta para atrás. En ese momento ya el propietario, que pudo haber sido evidentemente el cesionario, adquiere esos derechos de propiedad. Pero hay que notificar cuántas veces sea necesario hacer las sesiones de derechos y se haya transmitido para evitar nulidades. Ese sería mi comentario, Héctor. Ok, perfecto. Sin duda todo esto genera certidumbre jurídica en muchos aspectos, pero ¿qué tan desarrollado está aquí en México a comparación de otros países como Estados Unidos, por ejemplo? En el tema, por ejemplo, en el derecho comparado, por ejemplo, si estamos hablando del mismo negocio en Estados Unidos y aquí en México, sinceramente estamos todavía o nos hace falta un poquito más de perfeccionamiento en este sentido. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos este tipo de negocio se da muy fácil. Es decir, allá en el aspecto técnico, jurídico, desafortunadamente, o bueno, afortunadamente para ellos, los tiempos son más rápidos. Aquí, por ejemplo, tenemos a veces que los procedimientos se tardan un poquito más de lo debido por el hecho de que pues también los tribunales tienen mucha carga de trabajo y pues tenemos que requisitar ciertas cosas para efecto de que se pueda cumplimentar con todo lo que establece la ley. En Estados Unidos, por ejemplo, es prácticamente no es inclusive necesario que te avientes todo un proceso legal, sino al contrario, ahí prácticamente tú notificas y en el momento de que no pagues, pues inmediatamente van y te recogen la propiedad, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, tienes que hacer una serie de pasos, repito, concatenados para efecto de que puedas, por ley, adjudicarte el inmueble, aunque te tardes un poquito más. Oye, faltará mucho para poder imaginarnos que un día tendremos el mismo modelo que en ese país, por ejemplo. ¿Faltará mucho aquí en México? Yo creo que sí. ¿Qué faltaría? Faltaría nuestra idiosincrasia, no está ajustada a eso. El prototipo de la oralidad de los juicios, aunque no se ha implementado en la materia civil todavía, en concreto en la materia hipotecaria, tiene tendencias de llegar allá para acortar y acotar plazos, para hacer un procedimiento mucho más fluido y mucho más rápido. Actualmente sabemos y Héctor, que a veces esta receta de procedimiento judicial que en alguna forma se lleva, tiene un periodo y un procedimiento realmente muy largo y muy complicado. Pero sin duda alguna es una de las herramientas, señalaba yo a tu auditorio, posibles para poder obviamente llegar a adquirir bienes inmuebles a favor de tus propios clientes con una inversión que razonablemente no tiene comparación, Héctor, si pensar en que el dinero que tengas tú lo vas a meter a la mejor posición financiera en mesa de dinero o en casa de bolsa en un plazo de un año, vamos a ponerle más o menos, Saúl, no hay capacidad de entender que la recuperación vaya a ser en la misma sintonía. Es totalmente superior y conforme a derecho correctamente la obtención de recursos económicos muy interesantes a través de los remates hipotecarios. Si me permiten hacer una aportación en este sentido, en el ámbito financiero, como dice bien Ernesto, si estamos hablando de hoy, por ejemplo, ¿cuál es un instrumento financiero que conviene hoy día para que te dé más rendimiento? Afortunadamente este tipo de inmuebles te da para más a comparación de cualquier portafolio de inversión o cualquier instrumento, debido a que también está garantizado. Lo peor que puede pasar en este sentido es que te quedes con un inmueble que vale 2 o 3 veces más de lo que tú invertiste, a corto, mediano o largo plazo. Entonces, en este sentido, si estamos hablando en comparación con cualquier banco, ¿en cuánto está hoy a lo mejor un plazo fijo al año, ¿no? 4 o 6% como máximo, hay algunos que ofrecen el 8%, menos impuestos, etcétera, etcétera. Hoy día sí podemos establecer con claridad que este tipo de producto es bastante certero y noble para los inversionistas que quieran adquirir algún tipo de inversión, pero que quiere estar también garantizada con lo mismo, que es sumamente importante eso, ¿no? Entonces, la verdad es que es un muy buen producto para él. Y aquí haces una mención importante. Hablas acerca de inversionistas. Así es. Esto más bien yo lo veo para aquella gente que puede disponer cierto dinero a cierto plazo sin la urgencia de tener el bien, ¿no? Principalmente sí, porque hay 2 esquemas principales, que es el patrimonial, aquellas personas que buscan incrementar su patrimonio, que de cierta forma quieren un inmueble, quieren una casa, quieren un negocio, o sea, unas oficinas, quieren un local comercial, y que pues bueno, tienen la liquidez, a lo mejor los ahorros, para efecto de no engancharse con el banco y de cierta forma que no les surja tanto. Así es. ¿Para qué? Para que se puedan, a lo mejor están rentando en algún lugar, y en lo que sale
la propiedad, pues obviamente no tienen a lo mejor tanta urgencia, ¿no? Y el plan B, que digamos que es para estos inversionistas que tienen a lo mejor bastante liquidez y que de cierta forma en el auditorio que aquí nos ve y nos escucha, es un muy buen nicho de negocio porque este tipo de oportunidades están garantizadas. Entonces los rendimientos que se ofrecen no se comparan con cualquier instrumento del mercado, ¿no? Entonces puede ser a lo mejor un muy buen hobby para aquellas personas que tienen esa capacidad económica, ¿no? Así es. Que no son todo mundo, obviamente, no son todo mundo. Pero cuánta gente dice, bueno, quiero invertir o quiero formar un patrimonio porque mis hijos se van a casar el día de mañana y ahorita no tengo la posición de poder obviamente tener una propiedad que la compre y dónde la voy a tener parada, la rento o no, pero bueno, finalmente tengo algún recurso económico, lo voy a invertir, lo voy a poner a generar. El plazo que me están más o menos señalando es un promedio de 1 año, año y medio. Vamos a empezar en ese escenario, dependiendo, mi querido Saúl, en qué etapa procesal esté el expediente, Héctor. Eso es muy importante, ya lo destacó Mario. Los costos de los precios de la sesión de derecho van a variar en tanto cuanto tengamos la etapa de procedimiento en un grado. Para lo cual, amigos queridos del auditorio, tienen que ver a su abogado de confianza, porque el abogado de confianza es el que les va a decir de esa viabilidad y con una certeza absolutamente precisa, siempre y cuando sea un abogado civilista, un experto en la materia, Claro. no un cuate que se dedique al laboral, con mucho respeto para los abogados laboralistas, no tiene la capacitación o la conocencia en ese sentido. Pero un buen abogado inmobiliario, un buen abogado civilista, perfectamente va a tener la capacidad para entender todo esto y decirle, sí, Saúl, te lo recomiendo, es viable, o no se puede. Oye, es que me gustaba mucho esa propiedad, me pareció muy bien, ya la vimos y trae varios defectos y varios problemas internos y no consideramos que sea adecuado. Eso es lo que se habla en cuanto a que no exista una situación de simulación, que no haya fraude, que no haya una intervención, que no haya... Y otra cosa interesante, si tú, me gustaría que lo destacara mucho mi amigo Mario Juárez, no hay dinero de por medio mientras no se realice la cesión de derechos formalmente ante notario público, Saúl. No se le debe de pedir, y Mario lo va a señalar, dinero de adelantado. Oye, dame 50,000 pesos, dame eso. No, hasta que no tengamos la plena seriedad, Héctor, decir, si es posible, si es viable, ya vimos todo esto y está en esas condiciones y está transparente el asunto. Porque esa es la honestidad la que debe de contar aquí. Es uno de los valores importantes, que seas decente, que seas honesto, que los amigos inmobiliarios que nos están viendo, de AMPI y de otras organizaciones, por supuesto, se den cuenta de que esos productos son perfectamente asequibles a sus clientes. No se pide dinero hasta que no se hace la operación de la cesión de derechos y en ese momento te conviertes en el acreedor. Tu dinero está asegurado. Ahora ya no es el banco, ahora soy yo. Y la gente, otros, pide dinero, manosea dinero y luego no lo devuelve. Hemos visto infinidad de casos desgarradores, porque capitales que se han ido de $500,000 o demás y no lo recuperan. Y luego hay que andar en Profeco y hay que andar en todos los trapecios de la economía judicial que tú conoces. Y de la burocracia. Y de la burocracia. Así es. Muy bien. Hemos dejado un poquito al lado al acreditado. Ok. ¿Qué pasa con el acreditado? Cuando no cumple con sus pagos, ¿qué oportunidades se le dan? ¿Cuánto tiempo se le da? Para que después se pueda destinar esta propiedad a un remate judicial. Ok. Desde el punto de vista legal, el acreditado, que se convierte a final de cuentas en un deudor, tiene algún derecho, obviamente, constitucionalmente, como dijo bien Ernesto, de cierta forma de defenderse, ¿no? Defenderse durante el procedimiento legal o defenderse previamente en la etapa de la cobranza para efecto de regularizarse en sus pagos. Si hace caso omiso o simplemente no puede económicamente cumplir con dicha obligación, pues se inicia todo el procedimiento legal para efecto de notificarle dicha demanda. En dicha demanda, pues obviamente se le van a hacer saber que existe un crédito el cual tiene que liquidar o que tiene que pagar. Una vez que ya se está notificando, pues también él tiene el derecho de contestar o no. Si de cierta forma no contesta, pues quiere decir que a una de dos, o ya no le interesa, ¿me explico? Pelear por su propiedad, pelear por su patrimonio, o de lo contrario es porque es una persona que dice, pues a ver, ¿no? A ver qué pasa. Y por otra parte, supongamos que la persona sí quiere recuperar su patrimonio, porque ya efectivamente se convierte legalmente en una persona que o pagas, u ojo, puedes perder tu patrimonio.
Entonces, una vez que se le hace saber esta situación, tiene el derecho, a final de cuentas, de pagar. Pero obviamente, como dice Ernesto, como dijo anteriormente Ernesto, con todos los accesorios, es decir, todos los intereses ordinarios, moratorios y todos los cargos que te hace, pues a final de cuentas, en la relación contractual con el banco y que están estipulados ahí. No puedes cobrar ni más ni menos. Claro. Entonces, es lo que establece prácticamente el contrato, lo que se estipula en el contrato y lo que un juzgador también condena al pago. Claro. Héctor, Mario, Ernesto, amigos, en un momento vamos a regresar, vamos a un pequeño corte, pero antes sí me gustaría dejar aquí sobre el escritorio la pregunta, ¿qué tantos mitos y realidades hay alrededor de todos esos temas que me imagino que también han de ser como que muy vastos, ¿no? Héctor. Así es. Muy bien, pues bueno, vamos a un corte y regresamos con ustedes. Gracias. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Muy bien, estimado auditorio, nuevamente con ustedes. Y bueno, nos ha pedido el público que ampliemos un poquito más nuestro horario, porque hay muchas preguntas que más adelante las vamos a mencionar y que nos han estado solicitando. Entonces, vamos a alargarnos un poquito más a las 9:15 para que si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer, con mucho gusto lo podemos recibir. Y bueno, vamos a continuar. ¿En qué condiciones se debe encontrar el inmueble física y fiscalmente?
Mira, es una pregunta bastante interesante, Héctor, porque mucha gente que adquiere este tipo de oportunidades inmobiliarias piensa, oye, pues es que, ¿qué tal que le hace algo el anterior propietario por el hecho de que como se le va a ejecutar esa garantía, puede incurrir en alguna responsabilidad, pues hasta de tipo penal? ¿Por qué? Porque ya no es un inmueble que le pertenece. Es un inmueble que se adjudicó un tercero, un postor o un cesionario para efecto de incrementar su patrimonio y regularizarlo. Entonces, físicamente, pues se deben de encontrar en un estado totalmente óptimo. Y en caso de que el anterior propietario o dueño que vivía ahí quisiera decrementar o hacer algún deterioro en el inmueble, pues bueno, ya tendría que ver con otro tipo de responsabilidades en contra de él, porque aparte obviamente del tema litigioso del inmueble, pues también ya tendría consecuencias de carácter penal, ¿no? A lo mejor por alguna reparación de algún daño, un perjuicio o una reparación económica, ¿no? Así es, porque bueno, es muy común, ¿no? Que pues la gente obviamente pues se va molesta y todo eso, y bueno, pues hacen algunos desperfectos de la casa, ¿no? Bueno, en algunos casos ha pasado que hasta se llevan las cosas, los bienes. las cosas de los baños y todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es una de las de lo que se preguntas. Trata, claro, y de hecho y es válido porque de lo que se trata en la práctica, lo que hacemos nosotros como profesionistas en la materia es tratar de llegar a un acuerdo de buena fe con ellos. Entonces, lo que les proponemos es que podemos a lo mejor acelerar los trámites y que ya no se, cierta forma, no le siga metiendo dinero bueno al malo, porque hay muchos abogados que a lo mejor con tal de ganarse una rentita mensual, pues como decimos nosotros en el argot coloquial, chicanean el asunto, retrasan el procedimiento y no van a obtener absolutamente nada, porque todo se deriva del incumplimiento de pago. Entonces, sinceramente, en esa parte, pues digo, nosotros ya tratamos de negociar siempre con los acreditados. Perfecto. Héctor, en la segunda parte de tu pregunta, Mario ya contestó la primera, si me permite la audiencia de la nota, la parte fiscal es un tema muy delicado. Amigos, el problema de la parte fiscal que conlleva, vamos a tratar de entenderla así, los impuestos de adquisición del bien por adjudicación, el impuesto sobre la renta que en alguna forma va a implicar también una nota de pago por parte del que supuestamente tendría la obligación de hacerlo, que en este caso obviamente sería la parte acreditada, el acreditado, perdón. Y por otro lado, la cuestión Saúl, del impuesto predial y los pagos de derechos de agua. Son los impuestos que en alguna forma van a tener una repercusión y una complicación severa en relación obviamente a esto. Los acreditados normalmente no los cubren, no lo van a cubrir, no van a pagar absolutamente nada de eso, están en un tema de carácter judicial ya, están obviamente en un tema ya para perder la propiedad. Entonces obviamente lo dejan como un pasivo. Entonces el que va a adquirir esta propiedad, el que hace la adquisición de los derechos litigiosos, tendrá que entender que también esa parte de impuesto lo deberá de cubrir. Porque al final el Estado mexicano no le va a importar quién lo pague, sino que se pague. Entonces el impuesto sobre la renta de un lado, el impuesto de adquisición de bienes inmuebles por adjudicación, en este caso por un remate judicial, también lo tiene que pagar el que lo está adquiriendo. Predial, sin duda, y el agua. Por esa razón tenemos que entender que hay esos beneficios que comentábamos Héctor y Saúl y Mario desde un inicio, querida audiencia, de saber que los beneficios y bondades de la adquisición en un remate judicial traen como consecuencia un valor muy sensible, diferente a la realidad comercial, más económico, versus el valor real comercial que obviamente existe en el mercado. Y ese rango de utilidad, con todas las implicaciones de gastos que tiene, pues todavía está suficientemente manejable para que la operación de la compra, vamos a llamar así, o de la inversión, sea sustentable en realidades correctas y beneficiosas. ¿Qué documento lo acredita como nuevo propietario? Bueno, al momento de que se pretende notificarle a un deudor, a un acreditado, que ya es un nuevo titular de los derechos de cobro, está la figura jurídica de la cesión de derechos. Esta figura, pues, como bien lo dije, lo comenté hace rato, es una figura por medio de la cual una persona llamada cedente le transmite la titularidad de los derechos del cobro a un tercero llamado cesionario para seguir con el procedimiento y que se posicione en el lugar del primer acreedor. Una vez que ya se adjudica el inmueble, se convierte en un adjudicatario. Entonces,
ya formalmente propietario, realmente tu sentencia de adjudicación funge como un título de propiedad, es lo que se tiene que protocolizar ante fedatario público, ante notario, para que surta los efectos y sea ponible frente a terceros. Se inscribe en el registro público de la propiedad para que registralmente ya exista la titularidad registral de la que hablábamos hace rato, y pues bueno, ya sea formalmente y coloquialmente un propietario, un dueño de un inmueble. Entonces, ese documento del cual le estamos hablando de la cesión de derechos es lo que te va a dar a ti, como cesionario, la posibilidad de ejecutar en contra de un acreditado deudor la deuda para conseguir el último fin, que sería el inmueble como tal. Ni más ni menos, explicado perfectamente, Ya, muy claro, claro, así, muy muy claro, claro. muy claro y preciso, y palabras muy, muy claras. Así es. ¿Qué pasa si al dictarse una resolución que apruebe el remate a favor del cesionario, el acreditado, deudor, no desocupa la finca dada en garantía? Mira, es una pregunta a lo mejor que puede sonar un poquito sensible para los oídos de nuestros televidentes, porque el último recurso que a lo mejor podemos nosotros interponer para poder ejecutar la garantía es un desalojo como tal. Supongamos que nosotros ya le notificamos que ya existe una sentencia de adjudicación, ya existe una escritura, ya existe pues formalmente una orden de toma de posesión del inmueble. Lo que menos queremos es enfrentarnos material y físicamente en contra del deudor, ¿no? Para eso tuvo su derecho, para eso en el momento procesal oportuno pudo agotar esas instancias, no se pudieron cumplir, no pudieron pagar, pues tenemos de cierta forma que tomar posesión por las buenas o un poquito por las malas. Entonces, en ese sentido, la verdad es que nos encargamos o tenemos la obligación nosotros como profesionales, pues de desocupar esos inmuebles, ¿no? Claro. Y eso en un momento dado, ustedes como despacho lo llevan a cabo. Por Así es. supuesto. Sí, mira, lo que señala Mario Juárez es absolutamente una verdad. Es la última parte, es al final lo que conlleva al cumplimiento de una resolución de la autoridad judicial que ordena que se ponga en posesión a la parte, en este caso cesionaria, de un inmueble que ya se fincó en un remate a su favor, que ya se hizo una escritura notarial, que la escritura le fue notificada al deudor que compareciera a firmarla en cumplimiento de una resolución judicial, y si se niega, el juez tiene la facultad de firmar esa escritura en rebeldía o en negativa de él, y obviamente comparecer y firmar el juez bajo esas condiciones para que la escritura sea plenamente válida y pueda ser inscrita en el registro público de la propiedad, Saúl, a favor de la persona que ya lo adquirió, en este caso el cesionario. Después de ello, ya no queda otro camino, Héctor, más que decirle al que lo está ocupando, desocupa y entrega, porque hay una sentencia que ya lo condenó anteriormente a esa situación. Y como señala Mario, ya la parte legal estuvo ya debidamente soportada conforme se pudo haber defendido y etcétera. Nosotros tratamos, queridos amigos, de tratar de buscar siempre, de evitar una confrontación. Y hemos hecho al máximo negociaciones, incluso de buscar al deudor antes de que se ejecute eso para decirle, esto ya no tiene remedio. Vamos a buscar una salida, le puedo ayudar para el tema de su mudanza, podemos hacer todo, con objeto de que de evitar la rapiña o el deterioro o la lesión al patrimonio del inmueble, con ese ánimo de decir, bueno, pues ahora voy a destruirlo porque ya me voy mañana, pero aquí esto se van a acordar de mí, en fin, situaciones que lamentablemente suceden. Busquemos obviamente una alternativa, seamos inteligentes y que esto nuestros clientes, en este caso, pues obviamente los profesores inmobiliarios que están escuchando y están viendo, o las personas que les interese adquirir ese tipo de bienes por estos procedimientos de vía que tienen una muy buena utilidad, asesórense de un buen abogado que les trate de explicar todo lo que hemos comentado en esta mesa, que gracias al programa de tu intervención en tu espacio, y gracias obviamente a ti también, mi querido Saúl, que conoces perfectamente todo esto de lo que estamos hablando, pues el auditorio va a poder entender un poco más la dinámica, que no hay tantos mitos, sino que hay realidades, nada más hay que saberlas aplicar y manejar con las personas adecuadas, con los profesionales adecuados. Cuando no se hace así, viene exactamente lo que tú comentabas, vienen temas de fraudes y de actitudes negativas. Así es, así es. Y bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas de
de parte del auditorio. Muy bien. Y bueno, te voy a pedir, Saúl, que por favor empieces. Gracias, mi querido Héctor. Efectivamente, bueno, pues nos han hecho llegar diferentes preguntas. Ha sido todo un éxito este programa, ¿eh? Entonces, felicidades Qué a bueno. ustedes. Muchísimas gracias. Qué Y, bueno, nos pregunta el profesor Juan López Martínez, ¿puedo usar mi crédito Infonavit o bancario para adquirir el inmueble? Mira, desde el punto de vista legal, cuando se encuentra en un tema de litigio, no se puede. ¿Por qué? Porque hasta que no se regularice al 100% el estatus, tanto registral como material del inmueble, no se puede acreditar. Y eso es por una simple razón. Cuando tú solicitas que te otorguen un crédito Infonavit, necesitas realizar ciertas gestiones o te requieren ciertos documentos y hasta avalúos. Entonces, desafortunadamente, todavía no contamos con esa documentación hasta que escrituremos. Una vez que ya está libre de gravamen el inmueble, porque se manda a cancelar el gravamen anterior, la hipoteca anterior o cualquier naturaleza, entonces ya puede ser susceptible para la enajenación de un crédito. Muchas gracias, Mario. Bueno, tenemos una segunda pregunta. Esta es de Alicia Sánchez Pérez, profesional inmobiliaria, y pregunta ella, ¿qué debe conocer mi cliente sobre la propiedad antes de adquirir una cesión de derechos con garantía hipotecaria? Es muy importante eso. Hace ratito lo comentó Ernesto, hizo el favor de comentarlo, y voy a tratar de ser muy puntual en este sentido. Debes de conocer perfectamente por algún asesor legal o por algún abogado cuál es el estatus real del expediente. Porque muchas veces, como lo comentó, repito, Ernesto, nos hacen hincapié de que son oportunidades o que ya son propiedades que están a punto de salir o que ya son de entrega inmediata, cuando no es cierto. Lo que se tiene que conocer es realmente en qué estatus se encuentra, que esté debidamente inscrito el gravamen en el registro público de la propiedad, que exista el acreditado como tal, es decir, la propiedad que coincida con la documentación base, el contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria o cualquier otro contrato por el cual se haya ejecutado o se pretende ejecutar dicha garantía, ¿no? Entonces, las escrituras tienen que coincidir con todo lo demás. Me parece muy bien. Bueno, también, Buena pregunta de la señora Alicia Sánchez Pérez. Felicidades, muy bien, buena pregunta. bueno, y también para cualquiera de los dos que desee contestar esta pregunta, es del ingeniero Alberto Soto Ramírez. ¿Qué garantías a mi favor tengo al adquirir una cesión de derechos sobre mi bien inmueble en juicio? Pues la garantía propia del bien es la garantía hipotecaria de la propiedad que está actualmente en ese tema de litigio. Recordemos, queridos amigos de la audiencia, que cuando se demanda un asunto de un crédito hipotecario, se demanda el vencimiento anticipado de la obligación porque se dejó de pagar. Cuando el plazo es determinado para cubrirse a 20 años, digamos, y vamos en el año octavo y dejas de pagar ya tantas mensualidades, nace en ese momento, Héctor, la acción de que el acreedor, en este caso el banco o la empresa que corresponda al crédito hipotecario, que es el titular de los derechos, puede iniciar un procedimiento de carácter legal demandando el vencimiento anticipado de toda la obligación y exigiendo el pago del adeudo con la garantía hipotecaria. Entonces, ahí viene la cascada de todo el conflicto. ¿Puedes llegar a algún arreglo con el banco? Sí, me parece perfectamente sano, incluso atinado. ¿Cuántas veces hemos escuchado que se hacen convenios modificatorios? Tú lo has escuchado, también tú sabes. Logramos un arreglo y demás, hacemos un convenio modificatorio y reestructuramos la deuda, ¿no? Esa palabra era muy socorrida, particularmente después de la crisis del 92, 94, fue un tema complicado, ¿no? Los pesos antiguos y demás. Pasó a UDIs. Pasó a UDIs y todo eso lo hemos escuchado, queridos amigos. Entonces, esa reestructuración se da. Entonces, la garantía que tenemos de que cómo puedo en alguna forma solventar o tener perfectamente protegido mi crédito es el propio inmueble hipotecario, porque nos convertimos en acreedores, en el acreedor natural primario, el número uno, dejando al banco fuera ya por la cesión de derechos. Insisto, amigos, notificar esa cesión de derechos. ¿En dónde? En el domicilio del propio deudor. Ahí hay que hacer. ¿A través de quién? De un notario público que lo haga. O a través de un actuario en el propio juzgado con una prueba fehaciente de su fe pública. Eso hay que hacer. Por lo tanto, se puede manejar así y la garantía es la propia. Me parece muy bien. ¿Cómo estamos en tiempos? Bien. ¿Sí? Bueno, tenemos un par de preguntas más y la hace la misma la doctora María Laura Pineda Gutiérrez. ¿Hasta cuánto tiempo tiene el deudor para pagar y liberar el inmueble del crédito que adeuda? ¿Y qué pasa con el cesionario que adquirió el crédito?
Mira, en el caso particular que hace la doctora Pineda, el deudor puede pagar su obligación, Héctor, hasta antes de que se finque el remate. Desde el momento en que tiene un pasivo, donde ya dejó de pagar 3 o más mensualidades y se convirtió, el crédito ya se dio un vencimiento anticipado, a partir de ahí incurre en mora, ya está en una situación obviamente de incumplimiento, puede conducirse con el juicio llevando el procedimiento en defensa, es su legítimo derecho para hacerlo, y hasta que no se finque el remate y se apruebe en una audiencia en donde es una almoneda pública la que se lleva a cabo y después se dicta una sentencia aprobándose el remate, hasta ese instante lo puede salvar. ¿Cómo? Liquidando el 100% de su obligación. ¿Cuál es? El capital, el interés moratorio, el interés ordinario y probablemente algún otro accesorio de penas o sanciones que su propio contrato lo tenga. Si en ese momento exhibe un billete de depósito, eso es importante, amigos, en un juzgado, solamente así, no es con prenda, no es con un coche, no es con nada, es un billete de depósito al juzgado por el importe real de la cantidad total, y le puede decir al juez que lo quiere hacer y que se le determine el importe, es un derecho, lo puede salvar. Sí, así que bueno, entonces, ¿qué pasaría, Héctor, con Juan Pérez, que es el cesionario? Pues el señor va a decir, oye, pues yo ya le invertí, ya compré la cesión de derecho y le invertí 2 millones. Sí, nada más que los 2 millones de pesos que tú invertiste, tu crédito es de capital, son 2,700 o 2,400 más intereses. Tienes ahorita, te debe 3 millones. Entonces, si gastaste 2,400 contra 3 millones, te van a pagar 3 millones para salvar la propiedad. Luego, entonces, vas a recuperar tu dinero. O sea, es el peor escenario, amigos nuestros. Recuperamos lo que invertimos con gastos de cesión de derecho y demás, y normalmente tenemos esa utilidad en el caso de que se salvara la propiedad. ¿Qué nos salva? Pues a lo mejor ese inmueble no vale 3 millones, vale 4,5. Entonces tu utilidad es mucho mayor. Me parece bien. Y bueno, tenemos una última pregunta. Digo, en un momento más vamos a pedir que nuestros invitados nos den sus correos electrónicos. Seguramente ustedes tendrán más inquietudes y ellos amablemente nos van a poder ayudar a resolverlas. Y bueno, nos pregunta Andrés Arias Vázquez. ¿Puedo poner el inmueble que se adquiere por cesión de derecho a nombre de otra persona y en qué momento? Desde el punto de vista procesal, cuando se adquiere la cesión de derechos, se tiene que culminar con una sentencia. Es decir, la misma persona que es cesionaria tiene que adjudicarse el inmueble al menos que haya cedido previamente el mismo, ¿no? El crédito. Entonces, cuando se adjudica la propiedad, pues tiene que ya tirar escritura. Hoy día, por las diversas modificaciones y las reformas que han establecido las leyes y las autoridades en la materia, por toda esta cuestión de la prevención del lavado de dinero, etcétera, es necesario que la persona, y es obligación del adjudicatario para que pueda escriturar, y tiene la obligación de escriturar el inmueble para pagar los impuestos respectivos. Una vez que ya haya escriturado y que ya tenga ese título de propiedad y haya pagado los impuestos respectivos junto con todos los derechos que conlleva esto, pues entonces ya podrá disponer y tendrá el libre albedrío de poner a disposición de un tercero dicho inmueble, ¿no? Pero de entrada, no. Qué buena pregunta, Héctor y Saúl, hizo el señor Andrés Arias Vázquez, y qué buena respuesta diste. Es absolutamente una verdad absoluta. La gente piensa que puede disponer y hacer y jugar un poco ahí a los enroques de ajedrez y hacer las cosas cuando lo crea prudente o lo puede hacer. No, solamente se lo puede hacer a través de una acción de derechos que formalmente ya se hizo a favor de una persona y esa persona tiene que culminarlos. Cualquier otra operación que pueda hacer ya tiene otro acto jurídico totalmente diferente. Se puede haber sesiones de derechos internamente en el propio juicio, Héctor. Saúl, 1, 2 o 3, él me lo puede ceder a mí, yo te lo cedo a ti. Jurídicamente adentro no es problema, es una facultad potestativa del cesionario el hacerla sin notificación de derecho del tanto o nada. El señor, si se quiere liberar de su obligación o de la deuda, tiene que pagar en el juzgado. Mientras no, puede ceder obviamente 2 o 3 personas. Al final, el último cesionario es al que se le va a adjudicar el inmueble producto de una sentencia que aprueba el fincamiento del remate. Y lo que señala ahorita Mario, que se me hizo atinadísimo, señores, es el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita e Identificación de Recursos, así lo determina. Tiene que haber una transparencia total y absoluta, y el notario tendrá que cuidar que toda esa transparencia se haga con base en un ordenamiento legal y en una sentencia que determina que a esta persona se le va a escriturar. Si después obviamente quiere hacerse una transacción de la propiedad por otros caminos, es otro acto jurídico diferente, con otros impuestos también que van a conllevar.
Entonces, me parece muy atinada la pregunta del auditorio y muy atinada la respuesta que hace Mario Alberto Juárez. Así es. Y bueno, Mario, platícame un poquito de Reva Inmobiliaria. ¿Qué hace en este caso en cuestión de remates, todo eso? Bueno, pues principalmente somos una compañía. Perdón, Reva Inversiones. Inversiones. Te dije Reva Inmobiliaria, Sí. Perdón, auditorio, es inversión. Que está relacionado con temas inmobiliarios. Exactamente, al final de cuentas Sí. son temas inmobiliarios. Bueno, ¿no? ya tienen un nombre para abrir un brazo operador. Exactamente, ¿no? También una lista. Bueno, pues Bien, principalmente somos una compañía que nos dedicamos al sector inmobiliario, pero específicamente, o nuestro fuerte, es la recuperación de cartera vencida. Entonces, lo que hacemos es colocar este tipo de productos a favor de terceros para que ellos o incrementen su patrimonio o inviertan financieramente en este esquema. Entonces, con rendimientos, como ya lo dijimos hace rato, en esquemas altamente competitivos a comparación de cualquier instrumento financiero. Entonces, lo que nosotros le proporcionamos a nuestros prospectos y a nuestros clientes es la seguridad y la certeza jurídica en las operaciones, la transparencia, pero sobre todo la confianza, que eso es muy importante porque hoy día existen, pues bueno, muchos fraudes y sobre todo que desprestigian al negocio y que hacen que a lo mejor no confíen también en nosotros los abogados. Entonces, Claro. Sinceramente, es una parte importante para que ellos puedan tener esa seguridad, ¿no? Ok, y bueno, también veo que Ernesto está muy involucrado, su despacho con ustedes, Por con supuesto Reva que sí. Inversiones. De hecho, Y Ernesto, ¿cuál es tu papel? Mira, bueno, tú sabes que mi cargo como presidente de AMPI Ciudad de México tiene y conlleva una responsabilidad especial. Has tenido la amabilidad de entrevistarme en otro de tus grandes programas en tu espacio. Y por supuesto, nuestra querida audiencia tiene una claridad de quién soy, qué he hecho y cómo manejo yo la transparencia y sobre todo cómo manejo el trabajo profesional, en donde siempre he destacado que no es lo mismo ser un profesionista a ser un profesional. Así es. Y es una verdad absoluta que queda muy claro. Yo tuve la fortuna hace ya muchos años de conocer a Mario por asuntos de carácter profesional y me di cuenta de su rango, me di cuenta de sus actividades comerciales, es abogado de profesión, pero sin embargo él ha tenido un rango muy importante de dedicarse a este tipo de plataformas porque ha visto no solamente las bondades de la operación, sino ha visto que existe una realidad en cuanto a la adquisición de bienes inmuebles por cuenta de terceros vía un procedimiento que tiene nada más un mecanismo, Héctor. O sea, tiene un mecanismo que no es lo mismo que una operación de compraventa directa en la cual pues, tú pasas por una plataforma de procedimiento, haces lo que tú quieres, vas con el notario, mejor te lleva tus 3 meses esa operación, un poco menos, un poco más. Todo dependerá de cómo está su expediente y qué implicaciones tiene. Aquí también lo mismo hacemos nosotros. Entonces, cuando yo veo con Mario esto y le platico un poco el perfil de mi actividad profesional, en ese momento yo no era presidente de AMPI, esto desde hace ya varios años, y entonces por supuesto que vimos una vinculación importante entre el perfil mío, que es un perfil que me he dedicado a temas inmobiliarios, pero también a los temas litigiosos, y entonces hemos hecho una muy buena comunión, nos hemos interrelacionado para trabajar de la mano entre lo que es nuestro despacho con los abogados que están con nosotros, que tienen muy buen prestigio, los abogados nuestros, es gente, tanto los abogados del sexo femenino como masculino, son espléndidamente capacitados. Entonces nos vimos en ese sentido, platicamos, hemos hecho una alianza profesional y eso nos ha vinculado en el tema donde Mario está muy metido en la ubicación y localización de todos los temas de las propiedades que puedan estar sujetas a procedimientos de carácter legal con garantías hipotecarias vía los bancos, vía incluso pues los procedimientos que hace con algunas otras operadoras de portafolios y demás. Y nosotros vemos ya actualmente ahorita toda la parte legal de Reva Inversiones. Y vemos todo lo que corresponde a los litigios que son los actuales que existen y los que van o van a incorporarse nuevos. Entonces esto le va a dar al cliente que nos pueda estar escuchando, nos pueda ver, pues la seguridad de la certeza de quien ha estado hablando ahorita como el principal operador de esta plataforma, de estos bienes inmuebles, de este portafolio, y la parte legal nuestra, que es la que va de la mano con ellos. Y yo estoy muy, claro, Mario a veces obviamente está tratando de buscar que su portafolio sea 100% en las mejores condiciones, viable. Habrá ocasiones en que él está comprando cartera que ya está en los tribunales, ya está en los foros, y que podamos, cuando la veamos, pues la podemos ver con algunas implicaciones y problemas. Hay que detectarlos y ver cómo los subsanamos para hacerla asequible a los terceros. Entonces, la labor no es una muy buena labor porque sobre todo
la tenemos que manejar con absoluta probidad, Saúl, absoluta honestidad, Héctor, de saber que lo que estamos haciendo lo tenemos que hacer para beneficio del cliente y que el cliente no invierte un solo peso, sino tiene la certeza de Reva Inversiones y de nosotros como despacho, Meana Abogados, de saber que lo que se va a hacer está correcto y apegado a derecho. No haría yo algo, porque el prestigio para mí es el más importante, el prestigio que yo tengo, el prestigio que tienes tú, el que tenemos todos, lo debemos de cuidar como lo más sagrado. Así es. Y el tirarlo a la basura te puede costar verdaderamente dolores de cabeza impresionantes. Y bueno, pues estimado auditorio, pues como ustedes ven, una gran oportunidad de negocio para todos aquellos que, Yo lo nos llamaría dedicamos, así. que nos dedicamos al sector inmobiliario. Y bueno, pues acerquémonos a Reva, acerquémonos con Ernesto Meana en su despacho, para que sean ellos quienes nos asesoren, quienes nos provean de producto, ¿sí? Porque realmente sí tiene una cartera importante, Reva. Y bueno, pues empezar a ofrecer a nuestros clientes, ¿no? Aquellos clientes que tenemos como inversionistas, aquellos clientes que sabemos que pueden invertir, que pueden destinar ciertos recursos para poder a largo plazo tener un beneficio, ¿no? Un beneficio. Y bueno, qué mejor que estos dos despachos que se unen hoy en día, pues caray, ¿qué más, no? ¿Qué te puedo decir? La confianza plena, ¿no? Así es. Algo más, Saúl. Amigos del auditorio, amigos cibernautas, ustedes ya los escucharon y los vieron. Ellos son los profesionales, ellos son los que saben, así que recuerden sus correos electrónicos. Por supuesto que sí, es contacto@revainversiones.com. Ahí con gusto podemos estarles contestando cualquier duda o a final de cuentas ofreciéndoles cualquier tipo de oportunidad. Y yo con mucho gusto, gracias Héctor, gracias Saúl, el correo nuestro es meana, como suena, meana-abogados@prodigy.net.mx. Y están los teléfonos con mucho gusto a su disposición, es el 5564-9699, 5564-6126, 5264-1184, y cualquiera de sus abogados particularmente pueden dirigirse con la licenciada Nelly Araceli Sánchez Ortega, la licenciada Verónica Valdés Vicarte, el licenciado Manuel Vázquez Ruiz, y cualquiera de ellos también con mucho gusto podrá darles información. Está la licenciada Paola Rangel también Flores, podrá darles a ustedes cualquier información relacionada con las actividades que el despacho proporciona en este tipo de negocios alternativos de bienes inmuebles que realmente sí merecen la pena, sabiéndolo hacer, mi querido Héctor Isol, con los funcionarios y con las empresas legalmente correctas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y antes de despedirnos, pues alguna pregunta, alguna recomendación, algo que quisieran decirle a nuestro auditorio. Pues yo añadiría, y después tú cierras, mi querido Mario, yo simplemente diría, asesórense correctamente de quienes son profesionales. Asesórense de las personas que tengan acreditada y un prestigio debidamente en el medio. No se metan con charlatanes, no se metan con personas impreparadas, no se metan con personas que carecen de conocimientos técnicos, operacionales, de todo lo que corresponde a la responsabilidad de un negocio, de este y de cualquier otro. Sean cuidadosos. Si tienen duda, acérquense a quien lo sepa. Busquen obviamente, por supuesto, gente tan prestigiada como Héctor Alfaro, como Saúl Galarza, para tener obviamente alguna nota más importante, pero lo más importante es que tengan confianza, deposítenla en quien deben depositar. Mario. Por otra parte, Héctor, Saúl, Ernesto, no le tengan miedo a las inversiones de esta naturaleza. Hoy día el país, y no nada más el país, a lo mejor el mundo está pasando por etapas económicas un poquito fuertes, ¿no? Un poquito preocupantes, en donde hay que hacer rendir más el dinero. Entonces, para las personas que tienen oportunidad de invertir en este tipo de producto, van a ver los beneficios, van a ver los rendimientos que ofrece este tipo de negocio. Es un nicho de negocio que depende del sector inmobiliario, pero que a corto, mediano o largo plazo, según en donde nos encontremos y cuánto queramos invertir, se van a ver los resultados. Como dice Ernesto, tiene que hacerse con la gente idónea, con la gente preparada y con la gente que conozca este tipo de giro. Mucha gente, a lo mejor en los juzgados, los llamados coyotes o las personas que no tienen ese conocimiento, nada más sacan el dinero, por así llamarlo, y no dan ningún tipo de garantía.
Aquí las garantías que nosotros ofrecemos son verdades, son verídicas y a final de cuentas son transparentes para que la gente tenga esa confianza plena en invertir en este tipo de negocio. Les agradecemos mucho, en lo particular, Saúl, Héctor, mi estimado Ernesto, A ti, Mario. y ojalá podamos platicar también de estos temas próximamente. Gracias, Claro Mario. que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Mario, Ernesto, Saúl. Ernesto, Gracias por Héctor. Al acompañarnos. contrario. Sí, los vamos a tomar la palabra, que vengan nuevamente Por aquí a supuesto nuestro que sí. programa a participar, a aportarnos sus Así es. conocimientos y bueno, qué mejor que toda la experiencia y los frutos que tengamos a raíz de este programa. Muchísimas gracias. Sí. Gracias, Y prometemos en un próximo programa hablar precisamente cómo identificar al profesional inmobiliario de los charlatanes o de los coyotes, como ustedes bien dicen. Eso está muy bueno. Eso está bueno. No te vayas a invitarme para darles juego. Con gusto. Bueno, A mí me cae muy estimado mal. auditorio, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Ya saben que todos los lunes de las 8 a las 9 en nuestro programa de Tu Espacio. Los esperamos. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.